Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala 58 del Museo Nacional del Prado, en Madrid, y tenemos la suerte de contar una vez más con nuestro compañero Alejandro Vergara, jefe de colección de pintura flamenca y escuelas del norte en el Museo del Prado. Y hoy vamos a hablar de Van der Weyden. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, gracias. Tenemos la suerte de estar con Bernardo también y con Van der Weyden sobre todo. Bueno. Lo que quería hacer hoy es fijar nuestra atención en un cuadro que nos han dicho generaciones de personas que es de los cuadros más importantes, más logrados de la tradición europea. Se pintó en 1440 más o menos. 1443 sabemos que se había hecho una copia, o sea que al menos en ese año ya estaba terminado el cuadro. Vamos a ponernos en el papel del pintor, es lo que me apetecía hacer hoy, con la idea de transmitir al público que lo importante cuando vemos un cuadro de este nivel, una obra de arte considerada como muy lograda, muy artística, muy buena por la tradición, es centrarnos no tanto en lo que nos cuenta, sino en cómo lo hace, en el lenguaje que ha utilizado el pintor para crear el cuadro. Entonces pongámonos en situación, recibimos este encargo, somos el pintor. El encargo, la definición del tema correspondería a un clérigo, a alguien de la iglesia, es una iglesia extramuros, justo en las afueras de la ciudad de Lovaina, en Bélgica. Y se basa en muy poquita información, o sea, hay unos pocos textos, los 4 evangelios y el libro del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, dicen muy poco de esto. Dicen que cuando está Cristo en la cruz están las 3 Marías y después dice que José de Arimatea le pide permiso a Pilatos para que le entreguen el cuerpo a él, y que otra persona, Nicodemo, llega con unos aceites y que juntos le envuelven en una sábana blanca. Prácticamente nada más. Esto es importante porque con muy poca información se crea esta imagen. Es importante para que nos demos cuenta que lo que hace un gran pintor no es ilustrar, sino que está creando a partir de muy poquita información, y lo que está creando es un hecho diferente del literario o de las palabras habladas, está creando algo visual. Entonces pensemos en cómo lo está haciendo. Le han encargado este retablo para una iglesia en Lovaina y le han dicho que lo quieren pintado, porque él ya es un pintor conocido. Aparte de que ha diseñado esculturas, ha diseñado edificios en Bruselas, estamos en Bélgica, siglo XV, pero él es un pintor conocido. Lo primero que hace es imitar a los altares más habituales de la época, que eran esculturas, no pinturas. Eran esculturas que se situaban dentro de cajas de madera, como esta que vemos aquí, como la que hace de fondo. Veis que aquí hay un vértice, esta es la pared lateral de una caja de madera, cajas de madera con forma de T invertida, para que cupiese la cruz. Típicamente en esa época, estas cajas de madera que tenían un poquito de fondo, estaban llenas de esculturas policromadas, esculturas pintadas. Entonces lo primero que ha pensado el pintor, si estamos en su papel, es: yo voy a inspirarme de alguna manera en esas esculturas, pero voy a hacer pintura. Ya al hacerlo está llamando nuestra atención sobre el lenguaje, sobre cómo está creado este artefacto, esta obra de arte. No solo lo que cuenta, sino cómo lo quiere contar él. Muy interesante esto, porque sí, eso es la gran pintura, ¿no? El gran arte en general es sobre todo cuestión de lenguaje, no tanto de contenido concreto. Una manera de decirlo quizá complicada, pero yo creo que útil, es decir que el contenido del arte de la pintura generalmente es su forma, ese es su contenido principal. Bueno, volvamos. Él, con permiso o orientación de algún clérigo de la iglesia, que es quien tenía que aprobar y quizá incluso definir el tema, decide insertar aquí una serie de figuras y lo hace atendiendo a una paradoja que también es central al arte de la pintura de la época. Por un lado quiere hacer algo muy realista en el sentido de que nos engañe, que sea verosímil, que nos parezca a nosotros que tiene ilusión de realidad. Cuando uno viene a esta sala es frecuente que uno escuche a gente, te habrá pasado mucho, Bernardo, decir qué real es esto, ¿no? Sí, parece que están ahí. Parece que están ahí, efectivamente. Y eso lo consigue a través de un volumen, una volumetría, unas figuras que tienen 3 dimensiones de manera muy convincente, los brazos de Cristo, las manos de San Juan, todo tiene un volumen que nos hace pensar que esto es muy real, ¿no? Y eso es yo creo que la reacción más importante ante el cuadro es esa. Pero fijaros también muchos detalles muy realistas. Mira la barba de Jesús, por ejemplo. El realismo de los detalles junto al volumen es yo creo que la otra estrategia del pintor para hacer que esto parezca muy verídico. Fíjate incluso la sangre, que parte de ella corre como estaría el cuerpo cuando estaba en vertical, y sin embargo al haber bajado el cuerpo de la cruz, parte empieza a gotear hacia el suelo en diagonal, sí, porque acaba de cambiar la posición del cuerpo de Cristo.
Detalles muy realistas de ese tipo. Tú me acabas de decir una cosa que después de toda una vida viendo el cuadro yo nunca había visto, que son unos pliegues en la mano de San Juan. Fíjate qué interesante. Eso es Van der Weyden, bueno, diseñando, pintando la piel de la mano como él cree que tendría que estar con el cuerpo del hombro de María apoyado en ella. Muchísimos detalles muy realistas. Su intención es convencernos de que esto es verdad. Pero después hay más lecturas, vamos a otras lecturas, también formales, de lenguaje. Esto es una especie de geometría que está creada sobre un plano, esa es parte de la paradoja, esto es un plano, y al pintor le interesa ver cómo funcionan los colores y las formas en un plano. En contradicción con ese plano está la ilusión de profundidad que nos convence de que esto es real, sobre todo en esos volúmenes. Esa paradoja define el arte de la pintura. Sí. Fijaros que hay una serie de formas geométricas, la figura de San Juan, la de María Magdalena en el otro lado. Esa especie de paréntesis que forman, Exacto, ¿no? pero algunas menos obvias. Fíjate, esta figura, fíjate que tiene 3 colores rojos y también 3 colores negros. Es como si tuviese un triángulo negro y otro rojo invertido que enmarcan el cuerpo de Cristo, el tórax de Cristo. Eso es el pintor pensando en lógica de pintor, no de contenido. ¿Cómo funciona el arte de la pintura? Pues es una intuición, no hay una respuesta a eso, pero su intuición es que funciona creando ritmos visuales, creando correspondencias visuales. Fíjate otro detalle muy interesante. La corona de espinas, que evidentemente pretende hacernos sentir el dolor que siente nada menos que el Hijo de Dios que ha decidido aceptar un sacrificio, pues eso que tiene la corona de espinas de afilado, de doloroso, se magnifica con los pliegues de este paño rojo. Vamos a acercarnos. Ves que las espinas se prolongan en los pliegues del paño rojo. Eso es, de nuevo, intuición de artista. El Van der Weyden piensa que con esos pliegues amplía el efecto de dolor que causa mirar esas espinas al espectador. Fíjate otra cosa que me llama la atención. Esto creo que lo he comentado alguna vez. Me llama mucho la atención cosas como este dedo, el dedo pulgar de la pierna derecha de Cristo, casi toca un paño que viene de la cabeza de María Magdalena, que en la ilusión, casi, ese tipo de coincidencias o de casi contactos lo vemos también aquí, lo vemos en la cabeza de San Juan. En el pomo, ¿verdad? Aquí. Sí, también en ese bote que debe llevar el perfume de nardo, que se dice en la Biblia que se usó para limpiar a Cristo. Fíjate la cabeza de San Juan en esta zona y en esta, que casi contacta. Fijaros que estos contactos son no entre figuras que en la ilusión de profundidad del cuadro están en el mismo plano, sino entre figuras o entre formas que en la ilusión de profundidad que crea el cuadro están en planos diferentes. Y es como si, aquí se ve muy bien, ¿no? Es como si, o sea, esto está claro, el paño está claramente en la ilusión del cuadro mucho más atrás que el pie. Mucho más atrás, sí. Y sin embargo, en superficie, Van der Weyden lo quiere unir. Es interesante pensar en 2 cosas para mí. Una, ¿por qué hizo esto el artista? Y no podemos más que lucubrar. Y otra, ¿qué necesidad había de hacer esto? Y la respuesta a esa pregunta es, eso es el arte, ¿no? El pintor respondiendo a una intuición de que haciendo ciertas cosas afecta nuestro ánimo, de alguna manera. Nos hace entrar en conversación con el cuadro como objeto de formas y colores abstractas. Alejandro, nunca me había pasado, pero ahora viendo el cuerpo de Cristo ahí a tu lado, me está pareciendo casi un bailarín recogido por sus compañeros. Es delicadísimo. La primera vez que lo veo así. Bueno, te has ido a otra cosa, que es que los pintores son coreógrafos. Lo que están haciendo es lo mismo que hace el director de un ballet, evidentemente, ¿no? Es disponer cuerpos en un escenario. Una diferencia muy importante también para el arte de la pintura, para irnos a su esencia, ¿no? ¿Qué es este arte? Eso es lo que es el Prado, eso es lo que nos da este museo. No venimos aquí como vamos a un museo de historia, venimos a un museo de arte y lo que nos da el Prado es cuadros en los que nos enfrentamos a lo que el arte tiene de esencial. Bueno, pues una de las cosas que es un pintor es un escenógrafo, con una diferencia con un ballet. En un ballet se mueven, en un cuadro no se mueven, las figuras están estáticas. Podemos disfrutar de esa delicadeza del gesto al que te has referido tú todo el tiempo que queramos, podemos fijar nuestra mirada en él. Y lo mismo con esta curiosa correspondencia de formas, podemos fijar nuestra mirada en ella y detenernos y quedarnos ahí. Muy importante este detalle, ¿no? Que el arte de la pintura frente al cine, al ballet, a otras muchas cosas, nos permite relacionarnos
con el hecho visual que nos interese, sea el que sea, durante el tiempo que queramos. Puedo mirar esto todo el tiempo que quiera. Es muy bonito también, lo hemos hablado antes tú y yo, que uno va descubriendo cosas aquí constantemente, Sí. ¿no? Yo me di cuenta el otro día, nunca me había pasado antes, que San Juan está muy rojo, tiene la cara roja. Entonces hablábamos tú y yo de, ¿Sí? tiene la cara roja porque es un reflejo de su ropa. Muchos pintores, les gusta a los pintores pintar el reflejo de la ropa de un color en el cuerpo de las figuras. O tiene la cara roja porque Van der Weyden ha pensado que es una buena manera de representar el esfuerzo de levantar el cuerpo de la Virgen. Claro, no lo sabemos. Y Pero podemos seguir simplemente- ponderándolo, digamos, porque podemos seguir mirándolo todo el tiempo que queramos. Sí, sí, alrededor de los ojos, las mejillas, el mentón incluso, ¿no? Hay rojo en muchas zonas Muy de su cara, claramente, ¿no? en la Sí. cara muy claramente, sí, sobre todo quizá encima de su ojo derecho. Fíjate que incluso esta figura de la mujer también está un poco roja, también tiene el rostro un poco rojo, y eso por un lado me hizo pensar, bueno, será por el esfuerzo, pero está cerca del rojo de San Juan también. Bueno, todo esto a lo que va es a esta idea de que lo central en el arte, lo esencial en el arte, en el sentido de lo que nos ofrece solo el arte de la pintura y no otros tipos de objetos, es lo que tiene de lenguaje. Para aprender sobre el descendimiento de Cristo podemos ir al Evangelio o podemos ir a un cuadro que no tenga mérito artístico. Cuando vamos a un cuadro como este, lo que tenemos que hacer es atender a qué es lo que le concede mérito artístico, por qué esto es gran arte. A ver, cuando digo lo que tenemos que hacer, cada uno puede hacer lo que quiera cuando va a un cuadro, eso vaya por delante. Y además las opiniones que manifiesto yo aquí también, no sé, son como muy enfáticas, pero yo creo que todas las opiniones son válidas. Para mí, una diferencia grande entre el gran arte y lo que no lo es cuestión de lenguaje, ahí está lo importante. Para aprender, insisto, sobre este evento, los 4 evangelios lo narran de manera muy escueta, podemos ir ahí. Aquí lo que hacemos es acercarnos a cómo un pintor ha decidido llamar la atención sobre la paradoja de realidad, no realidad, de profundidad frente a plano, cómo un pintor ha decidido crear correspondencias visuales, cómo ha decidido amplificar el daño que causan las espinas en la cabeza de Cristo. Esas son las decisiones de artista que han ido condicionando en última instancia lo que vemos en este cuadro y lo que hacen que sea tan especial. Podemos pasarnos aquí horas. Fíjate, es que el azul es impresionante. Sí. Yo creo que es lo que más me gusta a mí del cuadro, Dios es ese mío. azul. Fíjate que nos podríamos ir tan lejos como el cubismo, como cuadros de Picasso y Braque de 1910, algo así, que lo que están haciendo es diciendo voy a deconstruir un cuerpo y convertirlo en unos pequeños cubos o formas geométricas, porque eso es lo único que puedo hacer cuando estoy trabajando en un plano y no en profundidad. Pues Van der Weyden no está pensando así, no se puede, pero básicamente está creando una ilusión de profundidad, pero en superficie, y está creando unas relaciones muy ricas entre unas formas y otras. Nuestros ojos van, pues como hace nuestro oído cuando leemos un poema, las rimas nos van despertando, nos van como electrificando, ¿no? Es fascinante, ¿no? Cómo esta tabla, estas 2 dimensiones, consigue Van der Weyden hacernos ver que hay profundidad aquí, que podemos seguir la cola del tejido azul de la Virgen y llegar como hasta los pies de la cruz, ¿no? Hasta el pie de la Virgen y los pies de la cruz, Alejandro, es que es fascinante. Pero no olvides lo contrario, que al mismo tiempo nos está diciendo, poniendo estas 2 manos juntas, al mismo tiempo está diciendo, yo sé que estoy pintando sobre un plano, la dificultad de esto es crear profundidad en un plano. Pues él dice, yo quiero llamar la atención sobre el plano también. Es la única manera que se me ocurre a mí de explicar esto, ¿no? Sí, sí. Entonces él tiene una intuición ahí que responde a una dificultad a la que se enfrentan todos los pintores a lo largo de toda la historia del arte. También es bonita la idea, ¿no?, de que hay un largo recorrido que conecta a un pintor del siglo XV en Lovaina con un pintor del siglo XX en París, como es Picasso o Braque, o quien está haciendo cubismo, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ha sido increíble escucharte esta mañana, Alejandro. Muchas personas nos lo están diciendo que es su cuadro favorito y gracias por ponernos en el lugar de ese pintor que recibe este encargo en el siglo XV y tiene que crear de la nada esta escena. Sí, ¿por qué hacerlo así y qué necesidad hay, no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bernardo, a todos vosotros. Os invitamos a ver también imágenes de la obra, por supuesto, venir a verla al museo, que nada cambia la visita aquí en el museo, esa comunión con Van der Weyden aquí, pero podéis ver también imágenes de la obra en nuestra web y descargaros para compartirlas en redes sociales. Volvemos mañana con un nuevo vídeo en directo como este que hacemos de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.